Esta mañana comenzamos a ver el hecho de que los cristianos tenemos que aprender a manejar esa tensión que produce el hecho de ser ciudadanos de dos reinos. Por un lado, la Biblia nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pero por el otro lado también nos enseña que nosotros tenemos deberes y obligaciones en la nación terrenal en la que nos tocó nacer y en la que nos tocó vivir. No tenemos que escoger entre una ciudadanía y la otra, sino aprender a ser buenos ciudadanos de esos dos reinos. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, dice en Proverbios 24:21. Teme a Jehová, témele al rey. Ambos ejercen autoridad sobre nosotros, aunque hay uno, obviamente, que está infinitamente por encima del otro. Dos ciudadanías funcionando juntas de este lado del cielo, teniendo el temor de Dios como principio dominante que nos gobierna en el ejercicio de nuestra doble nacionalidad. Y nosotros que hemos nacido providencialmente en una nación democrática donde los ciudadanos tenemos la responsabilidad de acudir a las urnas cada 4 años para elegir a nuestros gobernantes, debemos ejercer ese derecho recordando que nuestra lealtad suprema es hacia Jesús y hacia nadie más. Aunque la Biblia no es un tratado de filosofía política, aún así, en la Biblia nosotros encontramos el marco de referencia autoritativo que necesitamos como cristianos para abordar cualquier tema, mis hermanos, cualquier tema que sea relevante para nuestra vida aquí y ahora, incluyendo nuestra perspectiva del Estado, de los gobernantes humanos y del proceso electoral. Dios nos ha dado abundante información en su palabra acerca de los gobiernos, acerca de los gobernantes, y nuestro deber como pastores es traspasarles esa información para que podamos echar nuestro voto este próximo 15 de mayo con una conciencia informada. Por el otro lado, mis hermanos, y yo no quiero ser iluso, pero no dejo de tener la esperanza de que este mensaje llegue a oídos de algunos de nuestros candidatos, para que sepan lo que Dios espera de ellos en el oficio que han sido llamados a desempeñar si son elegidos por el voto popular de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Esto teológicamente es el dilema, ¿verdad?, que nosotros enfrentamos todo el tiempo, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Por eso decimos, el cargo que ellos sean llamados a desempeñar, si son elegidos por el voto popular de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Bien, lo que vamos a hacer en esta tarde es muy sencillo. En primer lugar, quisiera que viéramos el perfil que Dios nos da de un gobernante en su palabra, para luego considerar algunas directrices generales que yo espero que sean de ayuda a la hora de decidir por cuál candidato votar de los que están aspirando a cualquiera de los cargos que estaremos eligiendo este próximo 15 de mayo. Ahora, yo debo recordar, como lo hemos hecho otras veces que hemos tocado este tema, que hay una diferencia fundamental entre un perfil y una fotografía. La fotografía es una imagen que corresponde perfectamente a la persona que fue fotografiada. El perfil nos presenta los contornos de esa imagen. ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
Mis hermanos, que ningún ser humano, ni en República Dominicana, ni en ningún otro país democrático del mundo, será la imagen perfecta del gobernante, o del legislador, o del alcalde. Pero como cristianos, nosotros debemos procurar que salga electo aquel que mejor encaje con ese perfil. En ese sentido, no importa por quién votemos, siempre lo vamos a hacer por el menos malo, relativamente hablando. Hay personas que preguntan, ¿yo debo votar en unas elecciones por el menos malo? Es que tú siempre votas por el menos malo, relativamente hablando. Porque, mis hermanos, hay uno solo en todo el universo que cumple a la perfección todos los requisitos, y es nuestro bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único. Así que cuando estamos hablando de un ser humano, siempre estaremos votando por el menos malo. Mis hermanos, todos quedan infinitamente por debajo de él, en sabiduría, en capacidad, en integridad. Pero aún así, relativamente hablando, hay mejores candidatos que otros desde la perspectiva de Dios. Tomando como tabla de evaluación el siguiente perfil de un gobernante. Y la primera característica es que un buen gobernante es un hombre apto para gobernar. Un buen gobernante es un hombre apto para liderar, para gobernar. Mis hermanos, eso es tan obvio que yo espero que no necesite hacer un gran esfuerzo para probar mi punto. Si yo tengo problemas de salud, yo debo buscar un médico que sea bueno en lo que él sabe hacer, que es curar a los enfermos. Tal vez el individuo es bueno en ajedrez, pero yo no estoy buscando a una persona que sea capaz de ganar una buena partida, no. Yo estoy buscando a una persona que sea capaz de sanarme, a una persona que sea capaz de hacer lo que debe hacer con respecto a mi enfermedad. Pues, mis hermanos, de la misma manera, el hombre que Dios ha capacitado para dirigir una nación debe ser apto para gobernar. ¿Y eso qué significa? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, es un texto muy conocido. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 9 al 10. Salomón ha sido colocado en el trono en lugar de David, su padre. Salomón era un hombre joven. Él se sentía inexperto para una labor de esa envergadura. ¿Y qué hace Salomón? Versículo 9. Él le ora a Dios y le dice en el versículo 9 del capítulo 3, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Salomón estaba consciente de que para hacer bien su labor, él necesitaba entendimiento. Y esa palabra transmite la idea de un hombre que escucha con atención, con interés, pero también necesita discernimiento, es decir, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo para tomar buenas decisiones. ¿Ustedes recuerdan aquel famoso juicio de las dos prostitutas que estaban discutiendo de cuál de ellas era el hijo vivo y cuál de ellas era el hijo muerto? Y fue impresionante cómo Salomón dice, bueno, pues tráigame una espada, vamos a partir el niño en dos, vamos a darle la mitad a una y la mitad a la otra, hasta que la verdadera madre dice que habló desde sus entrañas. Dijo, no partan al niño, désenlo a ella. La otra decía, no, partan al niño. Y Salomón inmediatamente dijo, denle el hijo a esta es la madre. Mis hermanos, Salomón sabía que esa sabiduría viene de Dios y por eso la pidió en oración y el Señor se la concedió. Ahora, el punto es que Dios en su misericordia puede proveer de aptitud incluso a hombres incrédulos, a hombres inconversos para beneficio de todo el pueblo, aunque ellos mismos no reconozcan que esa capacidad viene de Dios. Tal parece que Solón, un personaje de la historia, fue un hombre sabio, a pesar de que era un hombre pagano.
Y cuando José interpretó el sueño de Faraón de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿cuál fue la recomendación de José? Busquen a un hombre prudente y sabio para ponerlo sobre la tierra de Egipto. Génesis capítulo 41, versículo 33. Busquen un individuo con visión. Busquen una persona que tenga la capacidad de diagnosticar el problema y de buscar la solución apropiada. Nosotros sabemos ahora que José, fue escogido por Faraón, pero tal parece que José veía la posibilidad, por el consejo que le dio al Faraón, de que él veía la posibilidad de que hubiera un hombre así en la corte de Egipto, a pesar de que eran paganos. Y era un hombre con esas características lo que Egipto necesitaba, un varón sabio y prudente. Mis hermanos, el gobernante debe saber gobernar. Debe ser un hombre entendido. Decía Lyndon Johnson, el expresidente norteamericano, la tarea más difícil de un presidente no es hacer lo recto. La tarea más difícil es saber qué es lo recto. Eso es lo más difícil. Salomón comprendió la necesidad que él tenía de esa sabiduría para poder gobernar y la buscó en el lugar correcto. Él se la pidió a Dios en oración. Y mis hermanos, nosotros como cristianos debemos anhelar que nuestros gobernantes exhiban esa clase de dependencia en Dios, que de corazón le pidan en oración que se les conceda la sabiduría que ellos necesitan para la labor tan delicada que desempeñan. Ahora, ¿cómo es posible que muchos de ellos no hagan eso? Porque ellos no confían en Dios, porque ellos no dependen de Dios. Nosotros tenemos que orar por ellos. Nosotros tenemos que hacer a favor de ellos lo que ellos no van a hacer por sí mismos. Nosotros tenemos que orar a Dios que nos provea hombres así, y debemos orar que Dios los capacite para que ellos puedan llevar a cabo la labor que tienen por delante. En segundo lugar, un buen gobernante es un hombre comprometido con la justicia. Un buen gobernante es un hombre comprometido con la justicia. Como nosotros decíamos esta mañana, una de las funciones clave del gobierno es proteger a los gobernados contra todo aquello que perjudique sus legítimos intereses. Y mis hermanos, son tantos los textos bíblicos que podemos buscar que no terminaríamos hoy. Hablando de la elección de los jueces en Israel, en Éxodo 18:21, Yetro les recomienda a Moisés que escoja entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Deuteronomio 16:18 al 20, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y a ver, escuchen lo que se les dice a estos jueces: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. En el libro de Proverbios encontramos varios textos que hablan exactamente de lo mismo. Los que están en autoridad deben administrar la justicia con equidad. Y no deja de ser interesante el hecho de que en el Nuevo Testamento Pablo mencione exactamente lo mismo, a pesar de que ellos estaban bajo el dominio de un gobierno pagano, como vimos esta mañana. ¿Qué dice Pablo en Romanos 13? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Mis hermanos, eso dice Pablo en el Nuevo Testamento, sabiendo que la iglesia de Cristo iba a estar diseminada por el mundo en muchas naciones. Y dice, los gobernantes, el magistrado es un servidor de Dios, es un diácono de Dios para hacer lo que Dios quiere que él haga. Así que, hermanos, si hay algo con lo que debe estar comprometido un gobernante, es con la justicia.
Dice la Escritura en Proverbios 14:34 que la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En tercer lugar, y muy conectado con el anterior, un buen gobernante es un hombre que no se sitúa a sí mismo por encima de la ley. Un buen gobernante es un hombre que no se sitúa a sí mismo por encima de la ley. Todos los candidatos proclaman su propia honestidad. El problema, mis hermanos, es que nosotros no tenemos a la mano todas las herramientas necesarias para confirmar su honestidad. En algunos casos sí podemos ya confirmar su deshonestidad. Pero en muchos de los candidatos no podemos confirmar su honestidad. Y mis hermanos, aún en el caso de que algunos de ellos en el presente posean esa virtud, nosotros sabemos que todo el mundo es susceptible de corromperse al alcanzar una posición de preeminencia. ¿Cuál es la solución? Un sistema de gobierno donde el poder judicial actúe independiente y equitativamente. Donde aún los gobernantes puedan ser llamados a responder por sus actos. Pensemos en el caso del rey Acab. Todos sabemos cómo Jezabel urdió una trama para quitarle a Nabot su viña, y Acab, el rey, estuvo de acuerdo con su mujer. En este caso nadie le puso la mano a Acab, pero Dios sí juzgó el hecho. Porque Acab no estaba por encima de la justicia. Mis hermanos, ningún ser humano puede estar por encima de la ley. Ni los líderes civiles, ni los religiosos. Cuando Pablo estaba delante de Festo, en Hechos capítulo 25, versículo 11, Pablo le dijo claramente, si yo he hecho algo digno de muerte, yo no rehúso morir. Pablo tampoco estaba por encima de la ley. En cuarto y último lugar, recuerden que esto es un perfil, un buen gobernante se rodea de hombres íntegros y competentes. Un buen gobernante se rodea de hombres íntegros y competentes. Los hombres de los que se rodea un gobernante posee una importancia capital, porque mis hermanos, ningún hombre puede gobernar solo. Y es por eso que la Biblia enfatiza la necesidad de que los gobernantes se rodeen de hombres íntegros, de hombres competentes. Proverbios capítulo 25, versículo 5. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Y no solo debe apartarse de hombres impíos, sino también de hombres necios e insensatos. Y ahí tenemos el ejemplo de Roboam, el hijo de Salomón. Se rodeó de jóvenes inmaduros, de hombres insensatos, y con su insensatez Roboam dividió el reino de Israel entre el norte y el sur. He aquí, mis hermanos, en una forma muy breve, muy resumida, el perfil de un buen gobernante. Bien, lo que yo quiero hacer ahora, en los minutos que nos restan, es compartir en una forma muy simple algunas directrices que puedan ser de ayuda a la hora de ejercer nuestro derecho al voto este próximo 15 de mayo. Algunos de estos principios, la mayoría, fueron adaptados de un artículo que alguien me envió esta semana por correo y que fue de gran ayuda para mí al tratar de poner mi propia mente en perspectiva con respecto a este asunto. Y no es mi intención ser original, mi intención es ser fiel a las Escrituras y poder serles de ayuda. Algunas directrices para ejercer nuestro derecho al voto este próximo 15 de mayo. En primer lugar, mi hermano, que la palabra de Dios sea tu guía primaria a la hora de votar. Yo sé que eso puede sonar muy obvio, pero no por ser obvio quiere decir que todos estemos obedeciendo ese principio. Mi hermano, que la palabra de Dios sea tu guía primaria a la hora
de votar. Dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tanto en la mañana de hoy como en este mismo mensaje hemos estado compartiendo información bíblica que puede ayudarnos a seleccionar un candidato en vez del otro. Bueno, hermanos, lo que estamos diciendo es que a la hora de votar debemos hacerlo con una conciencia informada por el contenido de las Escrituras y no simplemente por preferencias partidistas. Mire que yo toda la vida he sido simpatizante de ese partido. Toda mi familia es del partido tal o del partido... ¿Qué diría mi abuelo? Mi hermano, a la hora de votar, olvídate de eso. Dios es Dios. Y Él nos ha revelado su mente en su palabra. Y lo que estamos diciendo es que debe ser la mente de Dios revelada en su palabra la que nos guíe. Ese debe ser nuestro punto de referencia a la hora de tomar cualquier decisión en nuestras vidas, incluyendo los candidatos que vamos a apoyar con nuestro voto este próximo 15 de mayo. Segunda directriz: ora por sabiduría antes de votar. Ora por sabiduría antes de votar. Dice en Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y mis hermanos, una de las formas como mostramos que estamos confiando en el Señor en vez de apoyarnos en nuestro propio entendimiento es que oremos a Él que nos conceda sabiduría para tomar buenas decisiones. Queridos hermanos, necesitamos orar. Déjenme decir esto otra vez subrayado. Mis hermanos, en esta coyuntura histórica como nación, necesitamos orar con un sentido de urgencia. Necesitamos pedir a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros, como orábamos al principio, que Él no nos conceda el gobernante y los legisladores que nosotros merecemos, sino los que harán el mejor papel por el bien colectivo de nuestra nación si llegan a ser elegidos. Debemos orar por aquellos que salgan electos para que el Señor incline sus corazones hacia lo mejor y no hacia lo peor. Pablo dice a Timoteo en su primera carta, exhorto ante todo a que sean rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. De paso, noten, hermanos, que Pablo dice también acciones de gracias. Nosotros somos muy críticos con el gobierno. Nosotros somos muy críticos con los legisladores. Y hay a veces que pegan. Hay veces que hacen lo correcto. Hay veces que hacen lo que es lo mejor. Por la misericordia del Señor. También tenemos que dar gracias por eso. Pablo dice por los reyes y por todo lo que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar por nosotros mismos a la hora de votar, pero debemos orar por los que salgan electos en las próximas elecciones y seguir orando por ellos durante los 4 años. Ellos necesitan sabiduría, ellos necesitan discernimiento y eso es algo que solo Dios les puede dar, aunque muchos de ellos no lo sepan. ¿Y cuál es el propósito de esta oración? Escuchen lo que sigue diciendo Pablo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La razón por la que Pablo quiere que los cristianos oren por los gobernantes es porque de una forma u otra eso puede fomentar la expansión del Evangelio. El comentarista William Hendrickson dice al respecto, Pablo ciertamente no quiere fomentar la vida fácil. Sus propósitos no son nunca egoístas. Más bien la idea es esta, el estar libre de molestias tales como guerras, persecuciones, para que facilite la extensión del evangelio de la salvación en Cristo para la gloria de Dios. Así que debemos orar. Tercera directriz. Vota por el candidato que en la gracia común de Dios
parezca tener la agenda más alineada con los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana. Voy a repetir eso otra vez. Vota por el candidato que en la gracia común de Dios parezca tener la agenda más alineada con los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana. Mis hermanos, no tenemos que estar completamente de acuerdo con un candidato para votar por él. Tal vez tú piensas que un impuesto que él piensa aplicar no es el mejor. Tal vez tú no estás de acuerdo con su ley migratoria. Tal vez tú no estás de acuerdo en la manera del todo como maneja la economía. No tenemos que estar completamente de acuerdo con un candidato para votar por ese candidato. Pero hermanos, hay algunos aspectos que son más cruciales que otros y nosotros debemos echar nuestro voto por aquellos que tengan la mayor coincidencia con nuestra cosmovisión en esos aspectos fundamentales. Por ejemplo, ¿ese candidato promueve la libertad religiosa? ¿O existe el peligro de que en el ejercicio de su poder, él comience a limitar a los cristianos en su libertad de predicar todo el consejo de Dios? En su libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia. Eso es fundamental. Otra pregunta. ¿Está en la agenda de ese candidato proteger la vida desde la concepción hasta la tumba? ¿O será un promotor del aborto cuando llegue al poder y en el día de mañana tal vez un promotor de la eutanasia? Eso no es algo periférico, eso es algo fundamental. ¿Y qué con respecto al matrimonio? ¿Respetará ese candidato la definición bíblica del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer? ¿O tratará de echar por tierra la palabra de Dios para darle lugar a otros tipos de uniones que terminarán destruyendo el concepto de familia y consecuentemente contribuyendo a un mayor deterioro de nuestra sociedad? En estos días leí cómo en Brasil ya se celebró el primer matrimonio de 3 mujeres entre sí. Mis hermanos, yo no sé a dónde vamos a llegar. En estos días he estado recordando una y otra vez el título de aquella famosa película que yo vi cuando era un niño, El mundo está loco, loco, loco. Ahora, una cosa es lo que hacen las personas y cómo viven. Otra cosa es lo que los legisladores legislan. La incidencia de esas cosas destruyen una nación. Mis hermanos, esas cosas no son periféricas, esas cosas no son superficiales. Repito, podemos tener diferencias en otros aspectos, pero como bien señala el autor de ese artículo que citaba hace un momento, cada candidato debe ser evaluado a la luz de estas y otras cuestiones morales. Como seguidores de Cristo, no podemos dar nuestra aprobación a aquellos que practican lo que Dios declara moralmente malvado, como dice Pablo en Romanos 1:32. Así que, mi hermano, a la hora de votar, echa tu voto por el candidato que en la gracia común de Dios parezca tener la agenda más alineada con los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana. En quinto lugar, echa tu voto con una limpia conciencia. Si has considerado este asunto en oración, con las escrituras en las manos, aunque hayan algunas cosas en el candidato que te causen dudas. Hermano, yo decía hace un momento, estamos escogiendo al candidato que, según la información que tenemos, parece ser el más idóneo relativamente para ocupar un cargo u otro, por lo que es muy probable que en cosas que no son fundamentales tengamos cuestionamientos aquí y allá a la hora de votar. Pero ¿saben qué? Hay que votar por alguien.
Hay que votar por alguien. Así que, hermano, echa tu voto con una limpia conciencia y deja los resultados en las manos del Señor. Y eso nos lleva a nuestra quinta directriz. Vota confiando plenamente en la soberanía de Dios. Vota confiando plenamente en la soberanía de Dios. Mis hermanos, debemos votar. Pero a final de cuentas, es Dios quien pone reyes y quita reyes, como dice el libro de Daniel. Nosotros que vivimos en un país democrático, escuchen esto porque esto es muy sutil, pero nosotros que vivimos en un país democrático, somos instrumentos en sus manos para llevar a cabo sus propósitos soberanos. O sea, el candidato no saldrá electo si el pueblo no vota por él. Así que debemos votar. Pero Dios es soberano. Sí, porque el Dios soberano eligió los medios a través de los cuales Él va a llevar a cabo su plan. Y en un país democrático, el medio que Él usa son los votos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estamos ante el mismo dilema de la oración. ¿Debemos orar? Sí, debemos orar. Dios llevará a cabo su propósito, sí, Él llevará a cabo sus propósitos. Entonces, ¿para qué oramos? Porque nuestras oraciones son parte del medio que Él usa para llevar a cabo sus propósitos. Pastor, yo no lo entiendo. Bienvenido al club, yo tampoco. Pero el punto es que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Aunque yo no lo entienda, hay aspectos misteriosos que yo no puedo desentrañar de este lado del cielo. Tal vez lo entendamos cuando lleguemos al otro lado y tengamos cuerpos glorificados. Pero Dios usa medios para llevar a cabo sus propósitos. Y el medio que Él usa en un país democrático es el voto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos votar. Con la disposición a confiar plenamente en que gane quien gane, Él llevará a cabo sus propósitos eternos para su gloria y para el bien de su pueblo. Gane quien gane. Hermanos, debemos estar atentos a este proceso electoral. Debemos tomar en serio este proceso electoral, pero no tenemos que estar en pánico por este proceso electoral. Son dos cosas diferentes. No podemos tomar a la ligera lo que está pasando en nuestro país actualmente. No podemos tomarlo a la ligera. Pero al mismo tiempo, hermanos, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. Que el evangelio prospere no depende de quién gane las próximas elecciones. Eso depende de la promesa de Jesús. Entonces tenemos que ser responsables, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero hermano, aquieta tu alma, aquieta tu corazón, descansa, mi hermano, en que Dios sigue sentado en su trono. Y ni la ONU, ni la OEA, ni ningún otro organismo internacional va a cambiar esa realidad. Dios sigue siendo Dios. Y la última directriz, no he terminado. La última directriz. No, porque lo peor que le puede pasar a un predicador es dar la impresión de que está aterrizando y volver a levantar el avión. Yo no estoy aterrizando. Pero la última directriz es esta. Si algunos de los candidatos que son elegidos son los más inmorales, y eso puede pasar, recuerda que Dios en su sabiduría puede usar líderes corruptos para llevar a cabo sus planes. Repito, si algunos de los que son elegidos son los más inmorales, recuerda que Dios en su sabiduría puede usar líderes corruptos para llevar a cabo sus planes. Eso es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 13. Una vez más, veíamos esta mañana, Roma está gobernando, Nerón está en el poder y Pablo dice sométanse a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas y aunque ellos no lo saben, ellos son servidores de Dios para hacer lo que Dios planificó hacer a través de los gobiernos. Eso no quiere decir, mis amados hermanos, que tenemos permiso para votar por los peores candidatos. Ya dimos una directriz anteriormente con respecto a eso. Lo que eso quiere decir, y esto es importante,
es que nuestra esperanza no está puesta en ningún hombre. Nuestra esperanza no está puesta en que gane este en lugar de aquel otro. Nuestra esperanza está puesta únicamente en nuestro Padre Celestial, que sabe sacar bienes de males. Los hermanos de José pecaron contra José cuando lo vendieron a Egipto. Pero ¿qué dice José en el Génesis capítulo 45, versículo 8? Dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Ustedes actuaron pecaminosamente, pero Dios es tan sabio, Dios es tan impresionante que Dios usó vuestro pecado para preservar la vida de mucho pueblo, trayéndome aquí. Nosotros no sabemos cuáles son los planes de Dios. Así que mis hermanos, gane quien gane. Gane quien gane. Nuestro Dios seguirá haciendo que todas las cosas obren para el bien de aquellos que le aman. Romanos 8:28. Gane quien gane. Y recuerden, mis hermanos, que ese bien no es otro que conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. A los que antes conoció, a esos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana, que gane quien gane, Él lo usará para que sigamos avanzando en nuestro proceso de santificación de un modo o de otro. Gane quien gane. Hay varias aplicaciones prácticas que yo quiero dejar en vuestras mentes. Mis hermanos, en primer lugar, debemos tener una expectativa realista de la labor que desempeñarán los candidatos que sean electos este próximo 15 de mayo. Eso quiere decir que no debemos ser fatalistas, pero tampoco debemos ser ilusos. Los fatalistas son aquellos que dicen, a mí no me preocupa en absoluto quién gane las próximas elecciones, porque gane quien gane, todo va a seguir igual y Dios es soberano. Suena muy espiritual. Mi hermano, Dios conoce a los hombres mejor que tú y mejor que yo. Él conoce perfectamente las limitaciones humanas y aún así Él instituyó los gobiernos para el bien común. Como decíamos esta mañana, siempre será mejor vivir bajo la autoridad de un gobierno, incluso de un mal gobierno, que no tener gobierno. Siempre será mejor. Y en la gracia común de Dios, algunos hombres son más idóneos que otros para liderar. Y nuestro anhelo como cristiano debe ser que sean los más idóneos que gobiernen. Y debemos votar con esa conciencia. Pero por el otro lado, los cristianos no deben ser ilusos. Los cristianos no deben esperar de los gobiernos humanos más de lo que ellos pueden dar. Ninguno de los candidatos a ninguno de los cargos electivos posee una vara mágica para resolver todos los problemas del país, aun cuando tengan la intención de hacerlo. No tienen una vara mágica. Así que, hermanos, votemos por el que pensemos que es el más idóneo, pero no olvidemos que nuestra esperanza está en Dios, no en los hombres. En segundo lugar, gane quien gane, sea o no el candidato de nuestra preferencia, nosotros como cristianos estamos llamados a someternos a las autoridades civiles, estamos llamados a respetarlas, estamos llamados a orar por ellas, estamos llamados a cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas, siempre que no interfieran con nuestra obediencia a Dios. Eso ya lo vimos esta mañana. Si hay alguien que debe brillar como un ciudadano modelo, es el cristiano. Aunque nuestra ciudadanía esté en los cielos, mientras transitamos por este mundo, los cristianos reconocemos a las autoridades puestas por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad humana. En tercer lugar, mis hermanos, esto es tan importante. Nosotros, los cristianos, no podemos dividirnos por preferencias políticas. Los cristianos no podemos dividirnos por preferencias políticas. Luego de haber escuchado este mensaje
y haber sopesado al candidato A y al candidato B, puede ser que haya hermanos en nuestra iglesia que piensen que el candidato A es el que cumple mejor con ese perfil que yo acabo de describir. Y puede ser que haya otro que piense que no, que es el candidato B. Y no estemos de acuerdo con respecto a eso. Pero hermanos, en las cosas que más nos importan, nosotros no tenemos opiniones distintas. Y por lo tanto no hay razón alguna para que nos dividamos en esas cosas de menor importancia. Los cristianos amamos, servimos y adoramos a un mismo Dios y Padre. Confiamos en el mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Proclamamos el mismo Evangelio, que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree, y tenemos una misma esperanza. En el cielo no vamos a ser simpatizantes de ningún partido, pero seremos hijos de Dios por los siglos de los siglos. Así que debemos orar que el Señor nos dé sabiduría para ejercer nuestro derecho al voto con una limpia conciencia, procurando los mejores intereses para el país en el que Dios en su providencia nos ha hecho nacer y vivir, pero mostrando al mismo tiempo, mis hermanos, que nuestra patria está en los cielos. Estamos aquí de paso. Nuestra ciudadanía está allá, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en cuarto y último lugar, a la luz de lo que hemos visto hoy, es obvio, mis hermanos, que el único soberano, digno de toda nuestra confianza, digno de todo nuestro honor, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando las Escrituras trazan el perfil de lo que debe ser un buen gobernante, la figura que sirve de modelo es la de nuestro Señor. Él es perfectamente apto para gobernar. Su sabiduría es infinita, lo mismo que su poder y su bondad. Él siempre gobierna para el bien de su pueblo. Dice la Escritura que Él ha hecho un pacto con nosotros de no volverse atrás, de hacernos bien. Él ha hecho un pacto sellado con sangre de no volverse atrás, de hacernos bien. Es tal la disposición de nuestro Dios de favorecernos que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro soberano. Ese debe ser el objeto supremo de nuestra confianza. Y mi amigo, si tú estás aquí en esta noche y no puedes decir que Jesús es tu Rey soberano porque has venido a Él en arrepentimiento y fe, voluntariamente te has sometido a su señorío, mi amigo, este es un buen momento para deponer tu soberbia, tu orgullo, y para humillarte delante de Él. Como decíamos esta mañana, debemos dar al César lo que es del César, pero debemos dar a Dios lo que es de Dios. Y lo primero que debemos hacer para comenzar a hacer eso es confiar únicamente en Cristo para el perdón de nuestros pecados y para el don de la vida eterna.